Bienvenidos a una nueva clase de física. En este caso vamos a recordar lo que vienen siendo los ángulos directores, lo que habíamos visto la anterior clase, ¿no? Lo que habíamos visto la anterior clase. Y pues la anterior clase lo que habíamos visto ¿bien? La anterior clase habíamos visto que los ángulos directores, pues bueno, habíamos visto esta componente tan importante de los vectores como lo son los ángulos directores, ¿no? En este caso vamos a tener un práctico. La clase anterior habíamos hecho un teórico, ¿sí? El teórico justamente de ángulos directores, y el día de hoy vamos a hacer un práctico. Bien, entonces vamos a poner práctico. De título vamos a poner práctico, ¿no? ¿Qué nos dice este ejercicio? El ejercicio nos dice que las coordenadas de los puntos inicial y final del vector B son 3,2 y menos 5, menos 2 metros, respectivamente. Determinar, ahí nos pide determinar las componentes del vector, el módulo, la dirección o rumbo, los ángulos directores, el vector en función de los vectores base y el vector unitario. Bien, pues obviamente en primer lugar lo que nosotros procuraríamos hacer es graficar. Aquí tengo yo la gráfica que nos proporciona en el libro mismo. Sin embargo, vamos a hacer como si nosotros no tuviéramos el gráfico, ¿ok? Para esto lo que yo voy a tomar son estos dos puntos, el punto 3,2 y el punto menos 5, menos 2. Me voy a trasladar a GeoGebra. Ustedes podrían hacerlo igual. Podrían hacerlo en GeoGebra también o podrían hacerlo en una hoja normalmente, ¿no? Sin ningún inconveniente. Vamos a ver cuáles son las dos coordenadas que nos dice. 3,2, entonces yo tendría que buscar el punto 3,2. ¿Dónde es el punto 3,2? Cuento acá, ¿no? 1, 2, 3. 3 en X, 1, 2 en Y. Y aquí estaría el primer punto, ¿no? Aquí estaría el primer punto. No lo voy a llamar el punto A, sino simplemente lo voy a dejar como un punto. El otro punto que nos da es menos 5, menos 2. Menos 5 en X, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 en X, menos 1 y menos 2 en la Y. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estarían los dos puntos, por favor. ¿De qué dos puntos estamos hablando? Estamos hablando de los dos puntos que nos dan acá. Les pido por favor que presten mucha atención. Los puntos inicial y final del vector B son estos dos, 3,2 y menos 5, menos 2. Estos dos puntos son los que yo he graficado en GeoGebra. Obsérvelo por favor, esos son los dos puntos que hemos graficado. Y estas son las coordenadas inicial y final de mi vector B. Entonces yo voy a venir acá y voy a poner vector. Aquí es el punto inicial y aquí es el punto final. ¿Ok? Fíjese por favor, ahí tengo yo entonces a mi vector. ¿Sí? Tengo ahí a mi vector. Ok. Bien, entonces como les decía, tenemos ahí a nuestro vector. Nuestro vector inicia acá y termina acá. Esas son las coordenadas que nos han dado a nosotros aquí. ¿Ok? Son esto. Esto es mi vector. Ese es mi vector. Bien. Si alguien va teniendo alguna pregunta, por favor me dice, ¿no? Me dice.
me para nomás, me detiene y me dice, por favor, Esteban, repetí esto porque no te entiendo, ¿ok? Bien. Ahora quiero que por favor ustedes observen lo siguiente. Este es el punto inicial, desde aquí inició el vector y este es el punto final y estas son las coordenadas que nos dieron. La coordenada 3,2 y la coordenada menos 5 para la X y menos 2 para la Y, acá. Y aquí se me ha formado mi vector. Observen por favor que este vector no sale del origen, ¿sí? No sale del origen este vector, sino que parte desde acá. Cuando un vector no parte desde el origen, yo tengo o me veo en la obligación de crear un nuevo sistema de ejes coordenados, ¿sí? Es decir, voy a hacer un nuevo plano o un nuevo eje X y un nuevo eje Y a partir del inicio de este nuevo vector, ¿sí? Voy a tratar de hacerlo un poquito más recto. Eso es, ahí. Bien, fíjese, como mi vector no empieza desde este origen, desde el punto 0, yo voy a tener que trazar un nuevo eje de coordenadas donde el inicio sea acá, ¿sí? Donde el inicio sea ahí. Y usted se preguntará, bueno, Esteban, ¿por qué? ¿Por qué me toca volver a hacer un nuevo plano cartesiano a través del que ya está? Porque ya está aquí X y Y, yo ya lo veo, pero lo digo porque no empieza el vector desde nuestro origen, sino empieza desde acá. Si no empieza desde nuestro origen, a nosotros nos toca trazar un nuevo eje X y trazar un nuevo eje Y. ¿De acuerdo? Y una vez que nosotros tenemos esto, que de hecho esto es lo que voy a cortar y voy a pegar. Sí, vamos a cortar esto y vamos a trasladarnos ahora a nuestro ejercicio. Y lo voy a pegar acá. ¿Sí? Prácticamente no vamos a hacer caso al gráfico que está aquí en el libro, sino que nos vamos a centrar más en el gráfico que nosotros tenemos acá. Y ahora sí nosotros podríamos ir analizando lo que nos pide. Por ejemplo, nos pide las componentes del vector. ¿Sí? Nos pide las componentes del vector. Voy a hacer esto un poquito más pequeño, así se puede ver. Exacto, ahí. Lo primero que nos pide es las componentes del vector. Sí, a ver, esto puedo eliminarte. Eso, ok. Entonces voy a escribir por acá, por favor. Sí, literal A, las componentes del vector. Componentes del vector. Muy bien. Entonces las componentes del vector. En las componentes del vector, yo tengo que conocer, como me dice que este es el vector B, entonces nosotros le ponemos nombre a esto, este es el vector B. Este es el vector B. Cuando me pide las componentes del vector, yo tengo que decir cuáles son las componentes del vector en el eje X. Es decir, cuál es la longitud del vector en el eje X. Es decir, vuelvo y repito, cuánto mide desde su origen hasta donde termina. Esta va a ser la componente Bx. ¿Sí? Lo que mida desde aquí hasta acá, desde su origen hasta el finalizar el vector. Para esto nosotros podemos hacerle de forma gráfica o de forma analítica. La forma más fácil, más sencilla, supondría yo, que es simplemente mirar cuál es su origen y contar cuántos pasitos o cuántos números hay hasta llegar al final. Por ejemplo, yo contaría aquí, esto de acá vendría a ser 1. Hasta acá vendría a ser 2. Hasta acá vendría a ser 3. Hasta acá
por cuestión de espacio voy a escribir acá 4. Acá vendría a ser 5. ¿Sí? 5. Acá vendría a ser 6. Acá 7. Y acá 8. Bien. Ahora, claramente, como me estoy yendo, acá sería mi nuevo eje X. Voy a ponerle X' positiva. Esta vendría a ser, en cambio, el eje X' negativo. Entonces nosotros vamos a respetar eso poniéndole menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7 y menos 8. Es decir, que yo ya podría decir, a ver, perfecto, la componente b x de mi vector es menos 8. ¿Sí? Permítame un segundito. La componente bx de mi vector es menos 8. Ya, permítanme un segundito. Bien, menos 8. No sé si es que alguien tiene hasta ahí alguna duda, por favor. Bueno, menos 8 metros, obviamente, ¿no? Me faltaría aquí la unidad, menos 8 metros. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien no entendió? Por favor, me lo dice ahora. Y si es que entendieron, confírmeme si está entendido. Diana, Erika, Stephanie, Mónica, confírmeme, por favor. Así está entendido, Alicia. Perfecto. Gracias, Diana. Claro, si no, yo no sé si es que estarán o no estarán. Bien. Ok. Ahora, la persona que entró como Jordi Santos, ¿sos de primero BGU? Es de primero Betel. Ok. Por favor, Jordi, entras a la hora que toque al BT. Ok. Sigamos, por favor. Ahora, nosotros tenemos que encontrar las coordenadas B, Y. ¿Sí? Nosotros tenemos que encontrar las coordenadas B, Y. Esto debido, ¿sí? Esto debido a que necesitamos esa coordenada, ¿no? Las componentes, la componente es Bx, ahora la componente tendría que ser By. La coordenada By, pues obviamente será la porción que desde el inicio hasta que el vector finalice, en este caso sería hasta aquí. Esa sería la componente By. Entonces nosotros obviamente vamos a poner acá, esta va a ser la componente By. Lo único que necesito hacer es contar, ¿de acuerdo? En este caso sería 1, 2, 3, 4. Pero como estamos yendo hacia el eje de las Y negativas, este es el eje de las Y' negativas. ¿Por qué pongo prima? Porque ya hay un eje de la Y, digamos el convencional. El eje Y' negativo sería este de acá. Bien, entonces esto sería menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4,
Entonces, fíjese, solamente viendo yo ya puedo decir, esto está a menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 en la Y. En la Y es menos 4. Ponemos acá menos 4 metros. Y ahí estaría listo el literal A, ¿de acuerdo? Ahí estaría listo el literal A, sin ninguna complicación. Lo más recalcable de esto, por favor, es que usted debe considerar un nuevo origen, ¿sí? Un nuevo origen, porque el origen convencional, ¿en dónde está? ¿Sí? De hecho, voy a borrar la letra B de aquí, o sea, el vector B me refiero, y lo voy a poner acá. El vector B, el origen convencional, el origen que todos conocemos está aquí. ¿Sí? Este es el origen que nosotros conocemos, pero como el vector no inicia en el origen que nosotros conocemos, tenemos que establecer un nuevo origen. ¿Sí? Este de acá, lo que está con celestito, es nuestro nuevo origen, y a través de nuestro nuevo origen debemos trazar un nuevo eje X', un nuevo eje Y'. ¿Sí? Y a partir de ir contando, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. La componente en X del vector B ha sido menos 8. Y la componente BC del vector B ha sido menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Porque ahí es donde coincide en el eje Y y en el eje X. Bien. Entonces, las componentes del vector listas. ¿Sí? Realizadas ya. El literal A está hecho. Ahora vamos con el literal B, por favor. ¿Sí? Vamos con el literal B. Para esto vamos a establecer una liñita separatoria y vamos a poner por acá. Literal B, por favor, el módulo. Estamos buscando el módulo. El módulo. ¿Cómo encontramos el módulo? Pues bueno, bastante sencillo, la verdad. El módulo es a través del teorema de Pitágoras. Recuérdenlo, por favor. El módulo es a través del teorema de Pitágoras. ¿Y cómo se halla? Pues bueno, usted simplemente va a poner la letra B. La B sin la flecha significa módulo, por favor, recuérdenlo. Entonces, el módulo se va a encontrar a través de el teorema de Pitágoras. O sea, esto va a ser menos 8 al cuadrado. Aquí no importan las unidades, ¿no? Menos 8 al cuadrado más menos 4 al cuadrado. Y cerramos la raíz. Entonces nosotros vamos a encontrar que el módulo de B, va a ser igual. Aquí vamos por favor a la calculadora. Entonces nosotros en nuestra calculadora abrimos raíz, abrimos paréntesis, ponemos menos 8 elevado al cuadrado más paréntesis menos 4 elevado al cuadrado menos 4 elevado al cuadrado y ponemos igual. Esto nos va a dar 8.94. Recuérdenlo, por favor, 8.94. Entonces ponemos acá que el resultado de todo esto es 8.94 metros. ¿Pero qué quiere decir con esto de el módulo? Lo que quiere decir, mis estimados y estimadas estudiantes, es que la longitud de esto, desde el inicio hasta que termina, es 8.94 metros. La longitud de esta línea, si usted pudiera medir con una regla, esto mediría 8.94 metros. Sí, obviamente en la escala que nosotros tenemos. Bien, entonces así es como nosotros finalizaríamos el literal B, el módulo. Ahora vámonos con la dirección o con el rumbo, y eso es precisamente de lo que nosotros estamos hablando, o de lo que estábamos hablando
en la clase anterior, ¿no? De las direcciones, justamente. Ahora bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer para encontrar el rumbo? Aquí me voy a tener que venir un poquito más para abajo. Y vamos a hacer el literal C por aquí. Bien, literal C. La dirección. Dirección. Bien, la dirección. Para la dirección, nosotros vamos a necesitar poder ver esto de mejor manera, así que le voy a borrar. Sí, voy a borrar esto. A ver, vamos a ver a qué se refiere con la dirección. Cuando nosotros nos referimos a la dirección, permítame un segundito. Sí, cuando nos referimos a la dirección, nos estamos preguntando qué ángulo hay desde el eje de las X positivas, ¿ok? ¿Qué ángulo hay desde el eje de las X positivas? Entonces yo puedo decir, a ver, necesito el ángulo desde aquí hasta acá. ¿Bien? Y ustedes ya se supone que deben saber hacer eso, ¿no? Porque de eso es de lo que les habían mandado tantas tareas yo. Entonces, bien. Esto sería el ángulo polar, ¿sí? Eso sería el ángulo polar. Ahora, me está pidiendo el rumbo. Si me pide el rumbo no es lo mismo que la coordenada polar. El rumbo es la coordenada geográfica o el ángulo geográfico. Para el ángulo geográfico nosotros debemos recordar los ejes cardinales. Norte, sur, y si se olvidaba, como yo le decía, ¿no? Si se olvidaba, usted debía poner que no sabía. No. Para acá va la O. No. C. Aquí va la E. ¿Sí? Norte, sur, este y oeste, ¿ok? Como me pide el rumbo, y generalmente uno pone primero el eje cardinal norte o sur, yo diría que necesito el ángulo este de aquí. ¿Sí? Generalmente uno pone primero el eje cardinal norte o sur, pero eso no es una convención estricta, ¿no? Generalmente yo lo uso así, pero si es que usted también me pone el ángulo que va desde el oeste hacia el sur, pues yo no tengo ningún problema. Bajémosle un poquito más esto para poder seguir realizándolo. Como el ángulo está acá, no tengo ningún problema. Bien, vamos a determinar estos dos ángulos. Yo voy a llamarle a este ángulo, ángulo teta. Ojalá pudiéramos hacerlo un poquito mejor. Bien, el ángulo teta. Y a este de acá le vamos a llamar el ángulo alfa. Bien, vamos a encontrar estos dos ángulos. Sí, mi amor, un ratito. Bien, entonces tenemos el ángulo teta, ¿no? Vamos a procurar encontrar el ángulo teta. ¿Sí? Este es nuestro objetivo más primordial. ¿Ya? Gracias, mi amor. Peínale usted, mi amor. Corra. Sí, mi amor. Toma. Peínale, peínale. Bien. Para encontrar el ángulo teta, nosotros vamos a formar un triángulo rectángulo acá. Que ustedes lo están viendo perfectamente aquí. ¿Ok? Están viendo el ángulo aquí. Lo voy a resaltar. ¿Ok? Voy a resaltar con color amarillo. El triángulo que estamos nosotros viendo ahorita es de este triángulo de aquí. Este es el triángulo que necesitamos. El que estoy resaltando de color amarillo. Y cuando nosotros necesitamos un triángulo, en específico necesitamos también poner las componentes que tiene ese triángulo. Para este caso, la componente BX, que también sería la componente de acá, vamos a ponerla de hecho,
la componente Bx, ¿cuánto valía la componente Bx? ¿Qué pasó? ¿Están llamando? Ok. Sí, se llamaron otra vez. Atiendes la llamada. Bueno, ¿cuánto es esta componente? Esta componente de acá es menos 8. Vamos a poner menos 8 metros. Y vamos a necesitar también, ¿sí? Y vamos a necesitar también la componente BY, ¿sí? ¿Cuál es la componente BY? Es justamente esta que habíamos mencionado la otra vez, ¿ok? La componente BY, vamos a ponerla. La componente BY es igual a menos 4. Menos 4 metros. Bien. Y el ángulo que nosotros necesitamos es este de acá. ¿Ok? Es este ángulo de acá. Pues nosotros fácilmente podemos encontrar ese ángulo a través de una función trigonométrica. ¿Ok? El ángulo θ es lo que estamos buscando. Y lo vamos a hacer a través de la función trigonométrica tangente. Mire bien lo que voy a hacer. La tangente del ángulo θ, que es lo que voy a poner con rojo porque no lo conocemos, la tangente del ángulo θ va a ser igual, al cateto opuesto. ¿Quién es opuesto a θ? El ángulo opuesto, perdón, el cateto opuesto al ángulo θ es menos 8. Entonces voy a poner eso. Menos 8 metros sobre el cateto adyacente. ¿Quién es adyacente a θ? El ángulo adyacente a θ, o el cateto, perdón, adyacente a θ es BY, es decir, menos 4 metros. Ponemos eso acá, menos 4 metros. Ahora usted dirá, pero ¿cómo vamos a encontrar el ángulo θ si es que el ángulo, este mismo ángulo θ, está contenido en la tangente? A través de una operación que se llama inversa de la tangente, ¿ok? El ángulo θ quiere estar solo, pues entonces aplico la inversa de la tangente. Aplicar la inversa de la tangente es decir que el ángulo θ ya queda despejado, por lo tanto, entonces el ángulo θ va a ser igual, a la tangente a la menos 1, ¿sí? Tangente a la menos 1 de menos con menos se hace más, y 8 dividido 4 me da 2, ¿sí? Es decir que yo debo meter a la calculadora esta cuentita de acá, tangente a la menos 1 de 2, ¿sí? Hasta eso sigamos poniéndolo de acá. El ángulo θ va a ser igual, vamos a poner en la calculadora esto, tangente a la menos 1 de 2. Vámonos a nuestra calculadora y pondríamos entonces esto, ¿no? Shift tangente, para que me aparezca este tangente a la menos 1. Repito, Shift tangente, y ahí me aparece esto de acá. Si usted no quería poner el 2 de una, sino que quería poner igual lo que estaba ahí, 8 dividido 4, cerramos el paréntesis y ponemos igual. Y ahí nos da la cuentita de cuánto es esto. 63.43 grados. Recuérdelo, por favor, 63.43. Entonces venimos acá y ponemos que esta cuenta nos dio 63.43 grados. Y fíjese, ahí tenemos nosotros nuestro primer ángulo. Con esto nosotros ya podríamos establecer un rumbo. ¿Sí? Con esto ya podríamos establecer un rumbo. ¿Cómo? Pues como es el ángulo θ, digo,
parte desde el sur y se mueve 63.43 grados hacia el oeste. Este es el primer rumbo que yo le podría poner. Si usted pone esto en una prueba, digamos que le estoy tomando este ejercicio, usted ya tendría válido este ejercicio. ¿Sí? Sur, 63.43 grados oeste. Estaría perfecto, de hecho. Ahora, no es la única forma de hacerle. También podríamos nosotros considerar el ángulo alfa. ¿Sí? También podríamos considerar el ángulo alfa. Vamos a encontrar ese ángulo alfa, ¿les parece? ¿Sí? Para encontrar el ángulo alfa yo me veo en la necesidad de borrar todo esto porque ya va a ser otro el triángulo que yo ocuparía. ¿Bien? Para encontrar el ángulo alfa, en cambio, ¿sí? Vamos a poner aquí que este era el ángulo teta que encontramos. Si yo quisiera el ángulo alfa, yo tendría que ocupar otro triángulo. Ahora este triángulo voy a hacer con otro colorcito. El triángulo que yo ocuparía sería este de acá. Fíjese, este eje Y, este eje X. Y obviamente se pintaría este triángulo de acá, que sería el triángulo que yo necesitaría. Bueno, perdón la desprolijidad, pero ya saben, se hace al medio al apuro. Ok. Ahí. Ese sería el triángulo que yo necesitaría. ¿Sí? Ese sería el triángulo que yo necesitaría. Sin estas partes de aquí, obviamente. Bien. Aquí está el ángulo alfa que nosotros necesitamos. Ángulo alfa. Y para esto, ¿cuáles serían las componentes? Esta sería la componente BY. Y esta de acá arribita sería la componente BX. Bien, regresamos entonces, ¿no? Bien, como les iba diciendo, necesitamos nosotros ahora, bueno, no es que necesitemos, sino que es preferible que yo les enseñe las dos formas, ¿no? Puede ser con el ángulo teta o puede ser con el ángulo alfa. Si nosotros vamos a establecer la dirección o el rumbo, no se olvide que lo que estamos buscando es el rumbo. Ya hemos establecido un primer rumbo. ¿Sí? Ya hemos establecido un primer rumbo. Puede ser este o puede ser el que vamos a encontrar acá, como les digo, a través del ángulo alfa. No es que sean dos, ojo, solamente es uno, pero yo le voy a enseñar a calcular los dos. Volumen, por favor. Bien, gracias. ¿Y cómo voy a encontrar esto? Pues a través de la tangente mismo. La tangente me ayuda mucho, ¿sí? Tangente de alfa en este caso. Como alfa es lo que no sabemos, lo voy a poner con rojo. ¿Sí? Tangente de alfa. La tangente de alfa va a ser igual. La tangente de alfa va a ser igual. Ahora, la tangente se supone, según el SOHCAHTOA que yo les había enseñado, es cateto opuesto sobre adyacente. ¿Quién es opuesto a alfa? Alfa está acá, ¿no? Alfa está acá. ¿Quién es opuesto a alfa? Opuesto a alfa es BY. Y adyacente a alfa es BX. ¿Vieron? Recordemos entonces que en la tangente de teta, en cambio, el opuesto era BX y el adyacente era BY, o sea, es al revés. Si el opuesto es entonces, ¿sí? Si el opuesto es entonces BY, menos 4 metros vendría arriba, y el adyacente es BX, sería entonces menos 8
menos 8 metros. Al revés. Y una vez que nosotros despejemos, ¿sí? Esto, ¿sí? Cuando nosotros despejemos alfa, voy a poner aquí alfa va a ser igual, entonces también a la tangente a la menos 1, tangente a la menos 1 de menos 4 sobre menos 8. Y esto lo podríamos poner ya en la calculadora entonces, ¿no? Vamos a la calculadora, tangente a la menos 1, borramos esto de acá, shift tangente, ¿sí? Shift tangente, toma mi amor. Shift tangente a la menos 1 de menos 4 sobre menos 8. Y cerramos el paréntesis. ¿Y esto a cuánto nos va a dar? Nos va a dar 26.56. ¿No tienes plumas, mi amor, por ahí tú? Toma, ¿ya? 26.56. Recordémoslo, ¿no? Podríamos aproximarle con este 5 a 26.57. ¿Bien? Recordemos, 26.57. Entonces, ponemos por acá que al fin y al cabo, el ángulo alfa, ¿sí? El ángulo alfa ha sido igual a 26.57. 26.57 26.57 grados. Y este es el otro ángulo que también me va a determinar otro rumbo, ¿sí? O sea, más bien dicho, no otro rumbo, sino un rumbo parecido a este. Pero como en este caso nosotros no estamos empezando desde el eje cardinal sur, sino estamos empezando desde el eje cardinal oeste, esto se va del oeste al sur. Y vamos a poner eso entonces. Este eje cardinal se va del oeste y se mueve 26.57 grados hacia el sur. Y esta sería otra forma de poner el rumbo. ¿Los dos son el mismo rumbo? Sí, los dos son el mismo rumbo, solamente que con ángulos distintos. ¿Sí? Los dos son el mismo rumbo, solamente que con ángulos distintos. Ahora yo les invito a ustedes a que me confirmen cuánto es la suma de 63.43 grados más 26.57 grados. La suma de estos dos, ¿sí? La suma de este y este, la suma del ángulo θ más el ángulo alfa me va a dar exactamente 90 grados, ¿sí? La suma de estos dos ángulos me va a dar exactamente 90 grados, ¿ok? Y es que es lógico, si es que estamos tomando en cuenta nosotros, ¿sí? Si estamos tomando en cuenta nosotros el hecho, ¿sí? El hecho de que el rumbo lo marcan cualquiera de estos dos, es lógico. Entonces, fíjese, lo voy a repetir. Si yo tomo el ángulo desde el sur hasta el oeste, que es el ángulo θ, esta es una forma de establecer el rumbo. Pero si yo tomo en cuenta, en cambio, el que va desde el oeste hacia el sur, es otra forma de establecer el rumbo. Les he puesto las dos formas, sea con el que va desde el sur hasta el oeste o el que va desde el oeste hasta el sur. ¿Sí? Muy bien. Y todo esto formando triángulos rectángulos.
Por eso es que insistía tanto en la resolución de triángulos rectángulos, ¿ok? Entonces podemos decir que el literal C está listo, está completado. Ahora vámonos con el literal D, que son los ángulos directores. Vamos por acá. Vamos a poner entonces literal D. Ángulos directores. Ángulos directores. Bien, ¿qué entendemos nosotros por ángulos directores? Cuando nosotros hacemos los ángulos directores estamos entendiéndolo como los cosenos directores. Sí, ya mi amorcito, espérame un momento. A ver, espérenme un ratito, por favor. Listo, ahí está la carita feliz. ¿Ya? Cuando hablamos de los ángulos directores es por ley que nosotros debemos recordar las fórmulas. Por ejemplo, el coseno de alfa, ahí está la carita feliz, ¿no? ¿Está? ¿Listo? Bien, entonces, como les decía, el coseno del ángulo alfa, esto es una fórmula, ¿eh? Esto es una fórmula, esta fórmula yo ya se las di. El coseno del ángulo alfa iba a ser bx, ¿sí? La componente, como el vector se llama b, pues este será la componente bx sobre el módulo. Y la otra sería el coseno de beta. El coseno del ángulo beta va a ser, en cambio, la componente BY sobre el módulo B. Pues entonces lo único que nosotros tenemos que hacer en este caso es despejarlo, ¿no? Alfa va a ser igual. ¿Qué es lo inverso? ¿Qué es lo inverso de coseno? Ya habíamos visto que era la inversa del coseno, era de la tangente a la menos 1. Así que la inversa del coseno será coseno a la menos 1. Coseno a la menos 1 de bx sobre b. Y la inversa del coseno de beta, en este caso, para despejar beta, sería igual el coseno a la menos 1, pero en cambio de by sobre el módulo de b. Lo único que deberíamos hacer entonces es reemplazar alfa, ¿sí? Alfa, que no es el mismo alfa que nosotros estábamos haciendo, va a ser igual, ¿sí? Va a ser igual a... ¿Cuál es la componente bx? ¿Cuál es la componente bx que nosotros teníamos? Pues podemos acercarnos hacia arriba y recordarla, ¿no? La componente bx es menos 8, ¿sí? Menos 8. Entonces podemos poner por acá que esto es, pues efectivamente, la componente bx es menos 8. Sobre el módulo. El módulo también lo tenemos nosotros como dato. Acá está. Arriba nos pedía el módulo. El módulo es 8.94. Entonces vamos a poner aquí menos 8 sobre 8.94. Y lo único que tendremos que hacer es poner esta cuenta en la calculadora. Vamos a ponerla acá. Ponemos entonces Shift coseno de menos 8 sobre 8.94. Cerramos el paréntesis y ponemos igual.
Y esta cuentita nos da 153.49, vamos a poner. ¿Sí? 153.49. A ver, ¿dónde está la cálculo? Aquí. 153.49. Vamos a ello entonces. Ponemos el cálculo. 153.49 grados. Y este es mi primer ángulo director. Este es mi ángulo director alfa. ¿Sí? Este es mi ángulo director alfa. Ahora vamos a encontrar el ángulo director beta. Para esto nosotros ponemos que el ángulo director beta va a ser igual al coseno a la menos 1 de BY. ¿Quién era BY? Es menos 4. Menos 4 sobre el módulo que también es 8.94. Entonces beta va a ser igual, aquí vamos a poner esa cuenta por favor en la calculadora, es decir, aquí solamente voy a cambiarle, en lugar del menos 8, voy a ponerle menos 4. Y le pongo igual. Y nos da 116.58 si la aproximamos. 116.58. Vamos a poner eso acá, por favor. 116.58. 116.58 grados. Entonces tenemos el ángulo director alfa y ahora tenemos el ángulo director beta. ¿Ok? Ángulo director alfa, ángulo director beta. Y ahí estaría resuelto ya el literal D. ¿Sí? El literal D que nos pedía los ángulos directores. Listo, los ángulos directores. Ahora, literal E. Ah, y por cierto, sería importante que ustedes pudieran entender qué es el ángulo director alfa y qué es el ángulo director beta. El ángulo director alfa nos había resultado, ojo, no confundir el ángulo director alfa con alfa que era solamente para el rumbo, ¿no? Entonces, 153.49. ¿De dónde a dónde son los 153? ¿Sí? 153.49 y los 116.58. ¿Sí? Piensen ustedes de dónde a dónde podría ser los 153 grados. Lógicamente no puede ser desde el eje X positivo hasta el radiovector, porque se pasaría de los 180, ¿no? Se pasaría de los 180. Lo que sí puede ser es el ángulo desde el eje de la Y hasta acá. Uno de ellos, ¿sí? Uno de ellos es desde el eje de la Y hasta acá. Y el otro, pues lógicamente va a ser desde el eje de las X positivo hasta acá. Ahora, si nosotros ya sabemos que estos son 26 grados, 90 más 26 son 116, así que este es lo que nosotros consideraríamos el ángulo director, ¿sí? El ángulo director beta. Estamos ahorita hablando de los ángulos directores, por favor. Este sería el ángulo director beta y el de acá sería el ángulo director alfa. ¿Sí? Por favor, tomar mucho en cuenta. Uno de los ángulos directores va desde el eje de las Y positivas
hasta el radio vector y el otro va desde el eje de las X positivas hasta el radio vector. Ángulo director beta y ángulo director alfa. Ahora vámonos con el literal E, el vector en función de los vectores base. Vamos a poner aquí, primero que nada, una separación. Sí, más que nada para no confundirse, ¿no? Literal E, entonces. Literal E. Literal E. ¿Qué era? Ya hasta me perdí. A ver, el literal E es el vector en función de los vectores base. El vector en función de los vectores base. Entonces yo necesito aquí los vectores. Los vectores base. Bien, necesito aquí los vectores base. ¿Cómo se encuentran los vectores base? Los vectores base se encuentran a partir de las coordenadas rectangulares si es que las tengo. Por ejemplo, yo ya podría decir que mi vector B tiene coordenadas rectangulares menos 8, punto y coma, menos 8, menos 4. Y esto en metros. ¿Esto es verdad? Sí, claro que es verdad. Mi vector B se encuentra a menos 8, punto y coma, menos 4 metros. Para transformarle esto a vectores base, lo único que yo debo hacer es añadir la y y la j. Un vector base es vector base porque tiene las coordenadas rectangulares con la y con la j. Es decir, esto va a ser menos 8 y menos 4 j metros. Y se acabó. Lo único que necesitábamos para transformar nuestro vector B a un vector en función de sus vectores base es a las coordenadas rectangulares únicamente añadirle la y y la j. Y con la particularidad de que ya no va el punto y coma, como en la coordenada rectangular. Y está listo el literal E. Eso era todo lo que teníamos que hacer en el literal E. A la coordenada rectangular, a la componente menos 8 y menos 4, añadirle la y y la j, que son los unitarios de cada eje, ¿no? Estaría listo entonces el literal E. Y ahora en el literal F nos pide que hagamos el unitario. En el literal F nos pide el unitario. Vamos a establecer una separacióncita acá. Vamos a poner acá literal F. Literal F. El vector unitario. Para el vector unitario yo necesito una fórmula, ¿ok? Para el vector unitario se necesita una fórmula. Esta fórmula es la siguiente. El unitario del vector B, esto va con flecha claramente, el unitario del vector B va a ser igual a el vector B, a mí me gusta poner la I y la J. ¿Por qué pongo el vector I con I y J? Porque estoy especificando que necesito mi vector base
sobre o dividido para el módulo del vector b. ¿De acuerdo? Para el módulo del vector b. Entonces nosotros seguiríamos y decimos, a ver, perfecto. Si yo deseo el unitario del vector b, voy a necesitar a mi vector base. Para eso nos hicieron encontrar el vector base. ¿Cuál es el vector base de b? Es menos 8 y menos 4j metros. ¿Ok? Y sobre el módulo de b, ¿cuánto es el módulo de b? El módulo de b es 8.94 metros. 8.94 metros. Entonces vamos a poner acá 8.94 metros. Recuerden por favor que el unitario no es adimensional, ¿no? El unitario es adimensional, es decir, no tiene unidades, metros con metros se simplifican. Y acá yo tengo que dividir menos 8 para 8.94, es decir, voy a dividir la componente en i. Y además también debo dividir la componente en j, es decir, menos 4 también le voy a dividir para 8.94. Y vamos a poner la respuesta acá abajito. El unitario del vector b, va a ser igual a. Vamos a hacer esta cuenta en la calculadora. ¿Cuánto es menos 8 dividido para 8.94? Ponemos acá. Menos 8 dividido para 8.94. Y esto nos da menos 0.894. Menos 0.894. Menos 0.894. Y no me puedo olvidar de mi vector base i. Menos 0.894i, yo ya sé que el resultado de acá me va a salir negativo porque es menos 4 dividido para 8.94. Vamos a la calculadora. Menos 4 dividido para 8.94, esto es menos 0.447. Menos 0.447. Menos 0.447 j y listo. Ahí tenemos el unitario del vector b. Bien. Ahí tendríamos entonces el unitario del vector b. Y con eso nosotros terminaríamos nuestro último literal. ¿Sí? Con eso nosotros terminamos nuestro último literal. El literal f. Ahora yo voy a guardar esto. ¿Sí? Voy a guardar esto. Documento, exportar, exportar a PDF. Y aquí voy a poner práctico de ángulos directores. Práctico de ángulos directores. Guardamos. Y ahora yo procedo a enviarles esto, ¿no? En el grupo de WhatsApp, por favor, tienen que descargarse ese documento, ¿no? A ver, ahora los envío. Descargas. Práctico de ángulos directores. WhatsApp. Ahí está. Envío el práctico 1 de ángulos directores. Tengan la bondad
tienen que descargarse eso para que ustedes puedan repasar, ¿sí? Está todo el ejercicio que hemos resuelto ahí. Así es. Así es, así es. Bien. Vamos a realizar otro ejercicio, por favor, ahora. Nuevo documento. Me quedan 10 minutos, no importa. A ver. El ejercicio que vamos a hacer ahora es este de acá. A ver, aquí, control V y listo. Bien. Tengan la bondad de atender otra vez. Este es el segundo ejercicio que nosotros vamos a realizar. Ejercicio número 2. La magnitud de un vector C, es decir, el módulo o magnitud de un vector C, es 8 centímetros y forma un ángulo de 35 grados con el sentido positivo del eje X. Nos pide determinar las componentes del vector, las coordenadas del vector, los ángulos directores, el vector en función de sus vectores base y el vector unitario. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo empezaríamos nosotros este ejercicio? Pues obviamente lo primero que necesitamos hacer es graficar. Bien, aquí nos vamos a ayudar de el gráfico que ya está hecho en el libro, que es este de aquí. Quiero que observen, por favor, ¿sí? Fíjense cómo nos dice, ¿no? Como la magnitud del vector es 8 centímetros, significa que desde el origen, este sí que empieza desde el origen hasta acá, hasta la flecha, mide 8 centímetros. De aquí a acá mide 8 centímetros. Y nos dice que forma un ángulo de 35 grados con el sentido positivo del eje X. Es decir, desde el eje positivo del X forma 35 grados. ¿Sí? Está bastante simple, está bastante sencillo. Lo que nos está dando aquí ya es esta hipotenusa en el triángulo rectángulo de acá. Si yo quisiera formar, ¿sí? Si yo quisiera tomar, más bien dicho, un triángulo con el cual trabajar, yo trabajaría con este de acá. ¿Sí? Yo trabajaría con este triángulo de acá. ¿Por qué? Pues porque es el que contiene el ángulo conocido, que es de 35 grados. Ahora, obviamente nos está diciendo que no conocemos ni CX ni CY, o sea, la componente Y del vector C. No conocemos, ¿sí? No conocemos este cateto y no conocemos este cateto. ¿Bien? Perfecto. Lo que sí conocemos es el módulo, que es 8. Por esto estamos bien. Nos pide como literal A. Nos pide como literal A las componentes del vector. Bien. A ver, vamos a ver. ¿Qué pasó? Oh, qué pena. Bueno, literal A. Las componentes del vector. Las componentes del vector, cuando se refiere a eso, vamos a ponerlo acá. Componentes del vector. Para las componentes del vector, lo que necesitamos nosotros específicamente es saber Cx y Cy, ¿ok? ¿Cómo podríamos conocer Cx, por ejemplo? Podríamos utilizar una función trigonométrica. ¿Sí? ¿Qué función trigonométrica usar? Es la gran pregunta que ustedes quizá tengan.
Y pues sí, obviamente. Entonces nosotros decimos que podríamos utilizar la función seno. A ver, ¿qué pasa si nosotros utilizamos la función trigonométrica seno? Pongamos acá. A ver, si nosotros utilizamos... un ratito, no sé por qué se me puso de este tamaño. Voy a cambiarle, a ver. Referencias, bolígrafo. Ok, ahí veamos. Bueno, no cambia mucho. Ahí. Bueno, ahí está mejor inclusive. A ver, el seno de 35 grados, el seno de 35 grados, ¿a qué va a ser igual? El seno de 35 grados va a ser igual al cateto opuesto. ¿Quién está opuesto a 35 grados? Opuesto a 35 grados está CY, entonces CY. Sobre la hipotenusa. La hipotenusa tenemos la ventaja de que sabemos, son 8 centímetros. ¿Sí? ¿Quién estorba para saber CY son los 8 centímetros? Multiplicamos ambos lados por 8 centímetros, o el bien conocido, este 8 pasa a multiplicar, nos quedaría lo siguiente. Nos quedaría que CY va a ser igual a 8 por el seno de 35. Entonces vamos a poner 8 centímetros por el seno de 35 grados. ¿Sí? Por el seno de 35 grados. Ponemos esta cuenta, ¿sí? Ponemos esta cuentita en la calculadora. Vamos a ver cuánto nos sale. Esto sería 8 por el seno de 35 grados. Esto va a ser igual a 4.59, aproximándole, ¿no? 4.59. Entonces vamos a poner que efectivamente CY va a ser igual a 4, preferible este, CY va a ser igual a 4.59. ¿59 qué? Centímetros. Bien. Y ahí tenemos nuestra primera componente. Ya sabe que yo recalco con amarillo las respuestas. Ahí estaría CY. Ahora vamos a encontrar CX. Si para CY utilizamos seno, para CX utilizaremos coseno. Vamos a escribir acá entonces el coseno de 35 grados. El coseno de 35 grados va a ser igual a el cateto adyacente. ¿Quién es adyacente? Adyacente es CX. Entonces ponemos CX acá. Sobre la hipotenusa, que vendrían a ser los 8 centímetros. Ahora acá, ¿qué me estorba para saber CX? Para saber CX, pues obviamente nos está estorbando 8 centímetros. Pasamos a multiplicar y nos quedaría que CX es igual a 8 centímetros que multiplica al coseno de 35 grados. Entonces, CX va a ser igual, ¿a qué va a ser igual CX? Vamos a poner esa cuenta en la calculadora, por favor. 8 por coseno de 35. Y eso es 6.55. 6.55 es lo que vamos a poner entonces acá. 6.55 centímetros. Y como es la otra respuesta, la subrayamos de amarillo. Aquí está nuestra respuesta al literal A. Bien, volvemos entonces, ¿no? Hemos finalizado ya el literal A, que nos pedía encontrar las componentes del vector C.
podemos pasar entonces al literal B. Bien, en el literal B... No, es que no he comido nada todavía, gracias. Dios le pague. Bien, hacemos una liñita separatoria, nada más. Incluso que ahí está recto, bueno, no importa. Ok, vamos a poner entonces literal B. Literal B. ¿Qué necesitamos del literal B? Las coordenadas del vector, ¿ok? Las coordenadas del vector. Las coordenadas del vector. Las coordenadas del vector. Ahora, ¿cómo se encuentran las coordenadas del vector? ¿Qué es esto de las coordenadas del vector? Pues no es nada más que poner al vector, ¿sí? No es nada más que ponerle al vector en función de sus componentes, ¿ok? Es decir, si mi vector se llama C, el vector C va a ser igual a la componente en X, es decir, 6.55, punto y coma, porque estas son coordenadas rectangulares, 4.59 y esto en centímetros. Ahí estarían las coordenadas del vector, ¿ok? Y listo. Así de sencillo, así de simple. Vamos a hacer otra separacioncita, esta vez para el literal C. Y vamos a ver qué pide en el literal C. ¿Qué pide en el literal C? En el literal C me pide los ángulos directores. ¿Sí? En el literal C me pide los ángulos directores. Entonces vamos a poner acá los ángulos directores. Bien. Para esto nosotros debemos recordar las fórmulas, ¿no? Las fórmulas, entonces. El ángulo director alfa era igual al coseno a la menos 1 de la componente, ¿sí? ¿De cuál componente era igual? De Cx sobre el módulo, ¿no? En este caso, como el vector se llama C, pues sería la componente Cx sobre el módulo. Y para el ángulo director beta, sería coseno a la menos 1 de la componente Cy sobre C, o sea, sobre el módulo, ¿no? Es decir, entonces, que yo puedo decir, a ver, el ángulo director alfa va a ser igual al coseno a la menos 1. La componente Cx es 6.55. 6.55. Sobre el módulo, parece que eran 8 centímetros, ¿no? Sí, 8 centímetros. El módulo son 8 centímetros, entonces ponemos sobre 8. Es decir que el ángulo director alfa va a ser igual a, vamos a la calculadora, y pongo shift coseno de 6.55 sobre 8. Cerramos el paréntesis y esto va a ser igual a 35.04. 35.04. Vamos a poner acá 35.04 grados. Y aquí estaría mi ángulo director alfa, que es obviamente el que va desde el eje de las x positivas hasta el vector. Recordemos eso. Ahora vamos con el ángulo director beta. El ángulo director beta va a ser el coseno a la menos 1 de Cy. Cy es 4.59 según acá. Esta es la componente en x, esta es la componente en y. Es decir, 4.59
sobre el módulo que es 8. Entonces, el ángulo director beta, vamos a hacer esa cuenta por favor. Deberíamos solamente poner arriba, en lugar de 6.55, poner 4.59. Y esto nos da igual a 54.98. ¿Sí? 54.98, que podríamos, sí, pongámosle 54.98. 54.98, a ver. Sí, 54.98 grados. Y ese sería mi segundo ángulo director. ¿De acuerdo? Si ustedes le suman, pues obviamente esto me va a salir 90 grados. No es que todos los ángulos, no es que toda la suma de todos los ángulos directores sea 90 grados, sino que por este caso. Si ustedes observan acá, el ángulo director alfa sería este, el ángulo director alfa, y el ángulo director beta, en este caso y para este ejercicio, el ángulo director beta sería este de acá. ¿Sí? Ángulo director alfa para este ejercicio y ángulo director beta para este ejercicio. Y estaríamos completos con el literal A, literal B y literal C. Ahora, el literal D me pide el vector en función de sus vectores base y este es facilísimo. ¿Sí? Literal C. Vamos a hacer la separación de siempre. ¿Ok? ¿Qué literal toca? Literal D, ¿no? Literal D. Literal D. Literal D. El vector en función de sus, acá, en función de sus vectores base. ¿Ok? El vector en función de sus vectores base. ¿Cómo hacemos esto? Sencillo. Hay que poner el vector C es igual. ¿Cuáles eran las coordenadas rectangulares? Las coordenadas rectangulares eran 6.55, punto y coma, 4.59 centímetros. Si estas eran las coordenadas rectangulares, las coordenadas o el vector en función de sus vectores base sería que el vector C va a ser igual a 6.55i más, porque ambos son positivos, 4.59j centímetros. Y este sería mi vector C en función de sus vectores base. Y estaría resuelto el literal D. ¿Ok? Estaría resuelto el literal D. Vamos a hacer la típica separación. Y vamos finalmente con el literal E. Vamos a ver qué es lo que me pide en el literal E. En el literal E me pide el vector unitario. ¿Sí? Pongamos aquí el vector unitario. El vector unitario. ¿Cómo se calculaba el vector unitario? El unitario del vector C va a ser igual a el vector base C, por eso le pongo la I y la J, sobre el módulo del vector C. Entonces, reemplazando, tendríamos que el unitario del vector C va a ser igual a, si tengo el vector base C, entonces pongo 6.55 y más
4.59, siempre me sale mal el 4, 4.59 J centímetros, y el módulo era 8 centímetros. Recordemos que el unitario es una magnitud adimensional, no se mide en absolutamente nada, y al final nosotros tendríamos que el unitario del vector C va a ser igual. Como siempre, necesitamos dividir 6.55 y para 8, y tenemos que dividir 4.59 para 8 también. Bien, entonces vamos a hacer la cuentita en la calculadora. Tenemos que dividir, vamos a poner acá, signo de división, 6.55 dividido para 8, eso nos da 0.818, 0.818, vamos a poner eso, 0.818, 0.818 en el vector base I, más, ahora tenemos que dividir 4.59 para 8. Entonces en la misma calculadora reciclo esto, en lugar de 6.55 voy a poner 4.59. Y eso es igual a 0.573. 0.573. 0.573 J, no se mide esto en nada, y ahí tendríamos nosotros el unitario del vector C.